Hola a todos, mi nombre es Eugenia Ciruela Montañés y como expliqué en el vídeo que grabé ayer y subí por tarde-noche a mi canal, os voy a hablar ya por fin de algunas de las películas, en este caso una de ellas que he visto hasta en tres ocasiones durante el verano. En este caso voy a hablaros de la película Insidious capítulo 5, La noche del demonio, la puerta roja. En este caso, no voy a hablar solamente de temas cinematográficos, sino también de literatura, de pintura, pero sobre todo de mitología, porque sí que es cierto de que hay muchos vídeos explicando la quinta entrega de esta saga cinematográfica. Hay un tema que me llamó mucho la atención, del que no se ha hablado mucho y creo que es fundamental en la película. Ahora os voy a compartir para que hagáis una idea de la película que voy a hablar, que es esta de aquí. La película Insidious capítulo 5 se estrenó el 18 de julio de este año, una fecha bastante mala. Yo creo que precisamente porque se estrenó Barbie y Oppenheimer, así que pasó un poco desapercibida en España, pero eso no quiere decir de que no estuviera entre las cinco más vistas durante al menos una o dos semanas en la taquilla. Pues bien, habría que empezar primero un poco hablando de las raíces de esta película, pero no de su director, sino del productor ejecutivo que fue director de la primera y segunda entrega. En este caso, todo comienza con el director estadounidense James Wan, que en el año hace unos más de 20 años, cuando terminó la carrera de comunicación audiovisual, eh, su sueño era ser director de cine, así que hizo un corto llamado Show y les gustó mucho con el objetivo, claro, de conseguir financiación para poder hacer una película. Gustó mucho, consiguió la financiación, en este caso muy poca, porque hay que tener en cuenta de que la inversión económica en películas de terror, independientemente del subgénero de terror, suelen ser bastante bajas, pero eso también es bastante importante, ya veréis por qué. Y su película tuvo mucho éxito. Después hizo otra película y otra, algunas regulares. No podríamos decir que mediocres, pero por ejemplo tiene una que es Silencio desde el mal, que es una película que parece más el borrador de la película, que la película en sí se podría haber desarrollado muchísimo mejor, pero en este caso no solamente va a dirigir, o más bien dirigir y producir la saga Saw, sino también dos sagas más. Expediente Warren, del cual se han hecho también varios spin-offs, y en este caso Insidious. La primera película se estrenó en el año 2013, que sin duda, bueno, entre la primera y la segunda son las mejores. La tercera es mediocre, sin duda. La cuarta, que es una precuela, no está nada mal, pero no está a la altura de la primera y la segunda. Y luego llegamos al año 2023, en el cual se estrena la quinta entrega. Esta quinta entrega es de las cinco la más taquillera de la saga. Su coste, oficialmente, claro, siempre son cifras oficiales, fue de 16 millones de dólares. Pero ¿cuánto recaudó? 188 millones de dólares y por tanto eso no la convierte no solamente en un éxito, sino también en una película rentable, lo cual eh, es un poco inexplicable. ¿Por qué lo digo? La película de por sí tiene un guión bastante flojo, simple, no tiene apenas escenas que te sobresalten, como ocurrió con la primera y segunda parte. En este caso, James Wan es el productor ejecutivo y en eso sí que tiene buen ojo. ¿Por qué? En esta película, productor ejecutivo, en La Monja 2 es también productor ejecutivo y en Saw 10 también es productor ejecutivo. Aunque ahora mismo terminó de dirigir una película hace unos meses, que ya diremos cuál, y va a dirigir otra que es el live action de Gárgolas, lo cual huele.
a tu fillo. Yo, si fuera Disney, cancelaría el proyecto. Pues bien, el director de esta película es el protagonista también de esta saga, que es el actor Patrick Wilson. Sí que se nota muchísimo de que es su primera película y esperemos que sea la única, porque la verdad es que como actor es bueno y es, digamos, el niño bonito de James Wan, porque también es el protagonista de Expediente Warren, es decir, es el que protagoniza, perdón, es el protagonista masculino, en este caso, que interpreta a Ed Warren, y también participó en la película de Aquaman, que dirigida perdón, la película la dirigió James Wan y también dirige la segunda parte, que esa puede que tenga éxito, pero no va a ser rentable. Aunque vamos, se va a estrenar en diciembre, un mes antes se va a estrenar de Marvel, que ese sí que va a ser la película que no va a ser cero rentabilidad y cero éxito. Pero bueno, en este caso, Patrick Wilson dirige la película, pero esta película parece más bien un refrito sobre todo de la segunda parte. Y claro, tiene, como he dicho, un guión muy flojo, muy poca consistencia. Tiene un par de escenas que digamos que son muy buenas, que podrían haberla desarrollado un poco más, pero de por sí la historia es bastante floja, aunque eso sí, después de los primeros créditos hay una escena post-crédito que es algo también muy habitual en las películas, tanto en este caso producida por James Wan, en el cual hay una escena post-crédito que dura unos segundos y en este caso da a entender de que puede haber una secuela. En este caso, como la película ha sido rentable económicamente, posiblemente sí que haya una secuela. Pero si está a la altura de la quinta, seguramente que ya no harán más películas. Lo digo también porque ahora mismo en cartelera también sigue La Monja 2 y tiene una escena post-crédito que esa sí es importante, relacionada con el expediente Warren. Y luego Show 10 también tiene una escena post-crédito que esa sí que ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque ya se ha confirmado de que están trabajando en dos películas de Show. Show 11, que es una precuela, y Show 12, que es una secuela y que se supone que es el fin de la saga. Las sagas son importantes, pero en su justa medida y en pequeñas dosis. Cuando empiezan a alargar muchísimo la saga, y especialmente este es un buen ejemplo, pues la verdad es que el producto agota muchísimo y llega un momento en que el espectador pues se aburre. Pero claro, los que son amantes del terror, pues la verdad no les importa que haya más películas, pero deberíamos de ser un poco más exigentes y si se va a hacer una secuela, una precuela de alguna saga, que se mantenga la creatividad y también la calidad. En este caso, yo esta película la he visto tres veces. Una la he visto en español, pero español de España. Otra la he visto y otra la he visto versión original y otra versión original subtitulada, en este caso eh, subtitulada por traductores hispanoamericanos. Sin embargo, también preferí, no he visto tres veces, sino cuatro veces, tenía que decirlo. Sin embargo, también la vi doblada en lo que se llama español latino, que eso es algo que a mí, claro, siempre se hace una distinción cuando ves las películas online entre castellano y español latino. No debería de ser así, porque deberías de poner español y decir exactamente de dónde son los actores de doblaje. En este caso son actores mexicanos. Que si tengo que elegir los actores de doblaje de español de España y de español de México de esta película, la que se acerca, la que es más fiel a la traducción es la versión mexicana. ¿Y por qué? Porque hay un diálogo que lo han cambiado en español, en este caso en la versión de España, que lo considero fundamental en este caso por el tema que voy a desarrollar. Pues bien, en la película, el hijo mayor de, que es protagonista prácticamente de la primera y segunda entrega, Dalton, ha entrado en la Escuela de Bellas Artes. Hay dos escenas fundamentales, en este caso con su docente.
La primera, como ya se había visto de que en la segunda parte los habían hipnotizado tanto a él como a su padre para que olvidaran todo lo ocurrido, lo cual eso lo veo también un poco flojo teniendo en cuenta de que eso va a dar lugar a que se deteriore la relación. Y que, claro, a ellos lo hipnotizan, pero no hipnotizan a su esposa, no hipnotizan al resto de niños, a sus hermanos, entonces eso queda con muy poca consistencia. Y en este caso, cuando está en la primera clase con su profesora neo hippie de pintura, hace, hace como una cuenta atrás del 10 hasta el 1 y resulta que en ese momento su subconsciente empieza como a revelarle esos recuerdos que él consideraba pues pesadillas o incluso que eran mentira incluso, porque hay que recordar que en la primera película él estaba en coma. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que eso va a dar lugar a lo que es el desarrollo de la quinta entrega. Sí que es cierto de que mm, la excusa para que se vuelva a la segunda parte, que se vaya desarrollando la quinta parte en de tal manera de que se vuelve a abrir la puerta, vuelven los fantasmas, los parásitos y el demonio en este caso, que en realidad es poco relevante. La verdad es que es un poco flojo en este caso, pero es que ya el final, en este caso, de cómo cierra la puerta, que en realidad no se ha cerrado, como se verá en la escena post sino que se vuelve a abrir, bueno, no se abre la puerta, sino que se enciende la luz, o sea que se entiende de que esto va a seguir, por supuesto. Y claro, es un poco absurdo, la verdad. Ya digo de que la solución de Dalton para poder volver a cerrar esta puerta roja es pintarla de negro. No tiene, no es muy sólida la historia. Pero aquí viene lo importante, viene la segunda parte. En la segunda parte, en la que aparece la profesora neo hippie de pintura, eh, es un arquetipo también de cómo son los profesores de arte o los profesores en general, lo cual no estoy muy de acuerdo, por supuesto. Habla de este cuadro de aquí. A ver si aparece. Sí. Este cuadro que voy a ponerlo un poquito más grande, por supuesto. No, porque sale pixelado. Yo creo que así puede quedar bien. Aparece este cuadro. Este cuadro pintado por Francisco de Goya, bueno, técnicamente ni siquiera está al óleo, es decir, formaba parte de estaba en la pared, lo quitaron a finales del siglo XIX y luego ya está en un lienzo, está expuesto en el Museo del Prado y forma parte de lo que nosotros llamamos las pinturas negras. Pues bien, la profesora de pintura pone como ejemplo este cuadro que es Saturno devorando a su hijo, y dice de Francisco de Goya como ejemplo de maestro del claroscuro, o digamos, Goya como el máximo exponente ya del claroscuro. Sí que es cierto de que cuando nosotros pensamos en el método del claroscuro, pensamos primero en Caravaggio, que Caravaggio es el maestro del claroscuro y fue un excelente pintor, pero es más interesante su biografía. Sin embargo, cuando yo vi el ejemplo que ponía en este cuadro, no lo vi como un ejemplo en realidad del claroscuro, sino que yo vi de que la elección en este cuadro de este cuadro no es casual y que sí que hay una relación directa con la película. En este caso, relacionado no con el cuadro, que el cuadro por supuesto es impactante, pero sí con el mito que representó en su momento Francisco de Goya, que por supuesto no fue el único. Aquí tenemos otra representación que también me gusta muchísimo, que es una representación que, bueno, este cuadro es de Rubens y de la misma temática, es Saturno devorando a su hijo. Sí que es cierto de que es una representación un tanto amable si lo comparamos con el de Goya. Sin embargo, tiene ese toque macabro que también me gusta, como es el niño que está sintiendo ese dolor en el cual su padre le está mordiendo.
Sin embargo, aquí lo pone Rubens de una forma muy, muy amable. La versión de, bueno, en este caso de Goya es muchísimo más tétrica y más macabra. Y especialmente cuando tú ves ese cuadro en directo, que he tenido la oportunidad de verlo en 3 ocasiones, esa mirada de locura, esa mirada de desesperación que se refleja en este caso en el dios Saturno, es bastante impactante. Pero ¿por qué digo que va más allá de lo que había dicho la profesora de pintura? Aquí la película en sí no se centra tanto en los fantasmas, ni tampoco en los parásitos, ni tampoco en el propio demonio en sí, que tanto nos asustó en la primera película, sino en la relación entre padre e hijo, esa relación deteriorada, esa relación donde hay muchos secretos y esa relación distante que por supuesto tiene un buen final, que es el final en el cual ellos se reconcilian. Pero para poder explicar este mito tengo que hablar, en este caso, de antecedentes de este mito. Y en este caso tengo que hablar de este libro. Todo comienza con este libro, La Teogonía de Hesíodo. Hesíodo fue un poeta griego del siglo VIII antes de Cristo que escribió este libro, que es fantástico, y lo impresionante es que no se haya hecho en sí muchas películas ni tampoco una miniserie, porque este libro es una mina de oro. Y la teogonía trata sobre la creación del universo y el nacimiento de los dioses. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Vamos a empezar con los antecedentes. Antes de que existieran los dioses, existieron otros seres a lo que nos referimos nosotros como titanes al referirnos al género masculino, y titánides cuando nos referimos al género femenino. Un titán no deja de ser un ser gigante, pero esto es fundamental porque cada titán va a tener pues una simbología en relación con la historia del ser humano, o al menos con la historia del ser humano que se conocía en aquella época. En este caso, el primer titán el más importante, digamos, o el primero, el primogénito de todo esto, fue Urano. Urano, que es la representación, en este caso, del cielo, pero del cielo que vemos, el que está bajo el que está bajo nuestra cabeza. Y él estaba casado con una titánide llamada Gea, que representa la Tierra, representa tanto como el planeta Tierra como la Tierra que nosotros pisamos. En este caso es como si estuvieran hablando no solamente del origen de los dioses, sino también el origen del universo y el origen también del ser humano. En este caso, ellos dos, bueno, se les ha dicho que están casados y tuvieron hijos. Hasta ahí todo correcto. Pero ocurre una cosa muy interesante. Ellos dos no solamente eran matrimonio, sino que también eran hermanos. Y eso va a ser muy importante no solamente en la mitología, sino también lo vamos a ver en el mundo, en este caso en historias reales. No olvidemos Egipto, no olvidemos incluso los monarcas en Edad Media o Edad Moderna, o incluso si vamos un poquito más atrás a la Edad Media, esas relaciones incestuosas entre hermanos. Recordemos a Calígula, por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Gea es virgen, y recordemos que aquí no es la primera vez que vamos a ver madres vírgenes, a las que todavía veneramos. Ella va a tener varios hijos, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que va a tener hijos y sigue siendo virgen? Porque Gea tiene la capacidad de autoinseminarse, y es súper curioso en este caso. Tiene varios hijos, entre ellos Cronos o Saturno en la versión romana, y Rea. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque ambos son hermanos y ambos se van a casar. Crono o Cronos es el dios del tiempo. De ahí vienen las palabras cronología, cronograma, cronómetro, etcétera. Sin embargo, no va a ser el único, bueno, atributo o la única misión más bien que va a tener Cronos, porque él va a ser también el dios, o en este caso, bueno,
titán-dios, de la agricultura, fundamental, agricultura. ¿Y cómo se les representa? Esto es fundamental. Los titanes y los dioses, aunque más desarrollado en este caso, más bien más conocidos son el tema de los dioses, tienen una serie de símbolos o una serie de herramientas para poder identificarlos. E incluso también hay dioses, la gran mayoría, pero no todos se les vincula también con un animal. Las herramientas y los animales con los que va a haber un vínculo no siempre no son casuales ni mucho menos. Siempre va a haber una explicación, digamos, coherente o una explicación que no es al azar, que no es a la ligera, en este caso, en este caso, representación de los dioses, puesto que cuando se les representa, por ejemplo, las esculturas, para poder identificarlos, pues entonces se les pone las herramientas o algún animal. En este caso, a Cronos se le ha representado con una herramienta que es la hoz. ¿Para qué se utiliza la hoz? La hoz se utilizaba, en este caso, en la agricultura para cortar el cereal. Aunque también es un símbolo político, pero seguramente que a muchos de los que siguen fielmente ese símbolo político no creo que sepan para qué servía esta herramienta. Y en este caso, esa representación va a ser fundamental y ahora vamos a ver por qué. Tenemos a su esposa, guión hermana, Rea, que Rea va a representar, en este caso, la fertilidad. La fertilidad no solamente en la tierra, sino también en el género femenino. Y ella, al igual que su madre, también tiene la capacidad de autoinseminarse. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque va a tener varios hijos que, en este caso, cuando nos referimos a ellos, sí decimos dioses y no titanes. En este caso, entre sus hijos se encuentran Zeus, Hera, con H, que va a ser la esposa, otra vez, esposa guión hermana de Zeus, el dios Hades y un largo etcétera. Hades, que es el equivalente a Plutón, que es el dios del inframundo. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Vamos a ver el primer conflicto padre e hijo, que en este caso es el conflicto entre Urano y Cronos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí la relación entre padre e hijo no es bastante buena. Cronos quiere tener el mismo poder o más que su padre, y no se le ocurre otra cosa que coger la hoz y castrarlo. Aquí ya vemos que hay mucha simbología, en este caso de poder, bueno, de poder masculino. No lo tomemos tampoco mucho a la ligera, porque aquí sí que se puede indagar más en el tema. Sin embargo, este acontecimiento catastrófico es muy importante. ¿Por qué? En este caso, el material de Cronos, de Urano, perdón, cae al mar. No sabemos a qué mar. Hay muchas especulaciones, pero cae al mar. Y empieza a formar una espuma salada, como las que hay en la orilla del mar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tras esa espuma se va a crear un ser antropomorfo en forma de mujer a la que llamamos Afrodita o Venus, que es la representación entre otras, de la belleza femenina. Sí que es cierto que las representaciones pictóricas, como la que hizo Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, se le representa a Venus desnuda, con una concha y demás. Aquí, claro, no es exactamente el nacimiento de Venus, sino que es una representación también de símbolos exclusivamente del género femenino. Pero sí que hay cuadros, algo no recuerdo uno, pero sí que hay un cuadro de un pintor inglés de finales del 19 que sí que representa a Venus nacida de la espuma del mar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no sabemos qué pasa después, pero en este caso, como son dioses inmortales, no como los nórdicos que tienen unos 5.000 años aproximadamente, sí, es como si no hubiera pasado nada. Y Cronos empieza a tener como una especie de paranoia, porque claro, él tiene el poder, pero no quiere que nadie lo usurpe, no quiere delegar.
y está viendo de que, claro, sus hijos pueden quitarle el poder. Y no se le ocurre otra cosa a Cronos o a Saturno que comerse a sus hijos, a todos sus hijos. En este caso, Rea está totalmente escandalizada por lo ocurrido, así que coge un puñal, raja el vientre de Cronos o Saturno y empieza a sacar a sus hijos. Aquí ya empieza la parte surrealista. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, cuando vemos representaciones en este caso, de Saturno devorando a su hijo, en este caso, siempre lo vemos como si lo estuviera comiéndoselo por partes. Pero aquí empieza la magia de los dioses griegos. Empiezan a salir sus hijos de cuerpos enteros. Y y es muy curioso en este caso. Y ya luego Cronos es como si, bueno, no ha pasado aquí nada y aquí al final, pues sus paranoias se hacen realidad. ¿Por qué? Porque su hijo Zeus, que es el padre de los dioses, es básicamente el que va a tener poderes no solamente en el Olimpo, sino que va a ser el gran protagonista de grandes aventuras amorosas y un poco, digamos, cuestionables. Y también, bueno, como se vio en un meme, la mitología griega sin Zeus tendría este tamaño, pero con Zeus tiene los libros este tamaño, y es verdad. Es un dios que da mucho juego. Y sí que es cierto de que se ha representado también, bueno, en el cine ha aparecido bastantes veces el Zeus. Sin embargo, el Zeus que yo veo que el que menos se parece al Zeus de la mitología es el Zeus de la película Hércules de Disney y lo dulcifica muchísimo, lo pone como el padre del año, pero de padre del año no tiene absolutamente nada. Sin embargo, la fracasada película Thor 4, en el cual Russell Crowe hace de Zeus, cuando yo vi esa película, que es lo mejor fue, por supuesto, Zeus y las cabras y Guardianes de la Galaxia, en este caso, cuando veo a ese Zeus de Russell Crowe, es el Zeus de la mitología griega. Hace lo que le da la gana, es déspota y se aprovecha muchísimo de sus hijos. Y claro, ¿por qué lo vi en relación ya volviendo a la película, por qué lo vi en relación a esta película? Porque el tema central de la película es la relación entre padre e hijo. Vemos desde el principio de la película que la relación está bastante deteriorada, hasta que ya todo sale a la luz. Y en este caso termina muy bien esta relación. Por eso digo que no es casual de que se eligiera este cuadro en concreto, que ponen que sí, que es para el claroscuro, no sé qué, vale, pero indagando un poco más, en realidad lo relacionan con este mito porque es la relación entre padre e hijo, que es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos representarlo de alguna manera en el cual vemos de que es una relación que ya está malsana, que es incluso distanciada y podríamos decir que en este caso termina bien, pero claro, en la mitología no todo termina bien, por supuesto. Pues ponemos el famoso cuadro de Saturno devorando a, a su hijo. Y aquí ya, claro, como ya había comentado, sí que lo veo fundamental este tema, porque hay una escena también en el cual eh, como digo, en la versión original está muy bien, en la versión doblada en México es fiel, por supuesto, pero en España se cambia y no debería de haberse hecho, puesto que es fundamental en la película, que en este caso fue la escena en la que, como ya sabéis, lo tradicional entre los estudiantes universitarios estadounidenses es que los padres lo lleven en coche a su primer día de universidad. Y en este caso, él va a entrarle en la habitación en el cuarto de su residencia y claro, se supone solicitó un compañero de piso, pero en este caso no parece un compañero, sino una compañera. En este caso, empiezan a hablar, va a decir ella de que a ver si pueden cambiarle la habitación porque él se siente un poco incómodo, aunque en realidad no le importa, está ahí es un poco raro eso. Y entonces, pues, dice al final.
os dejo solos, en la versión original y doblada en México es, os dejo solos, que eso es una conversación entre padre e hijo, y es estupendo. Sin embargo, en España no se tradujo así, se tradujo como os dejo, que esto es una relación entre hombres. Y ahí ya lo destrozó todo, porque si hubiera mantenido esa fidelidad ese diálogo entre padre e hijo, pues mira, hubiéramos tenido un buen, digamos, una buena conexión con este cuadro y con el mito en sí. Mm, ahí ya y cometieron el mayor error. Sí que es cierto de que es muy curioso porque la excusa de los traductores, en este caso, cuando traducen un guión y trabajan con los actores de doblaje, tienen que adaptar el movimiento de la voz, el movimiento de la boca, en este caso, a los actores. Entonces, hay veces que al traducir la palabra, pues entonces no va en consonancia porque, con el movimiento de los labios. Pero siempre que es muy curioso que en Hispanoamérica las traducciones son fieles y parece no hay ningún problema, pero en España siempre hay problemas. Y en este caso, no es la primera vez que en una película cambian un diálogo, no siempre con esa excusa, siempre con otras excusas, en este caso ideológicas, pero cuando les conviene, hacen traducciones literales, como hicieron, por ejemplo, en una escena de la película Eternas, en el cual se representa en una de las escenas la batalla de Tenochtitlán. Pero claro, ¿qué vamos a esperar? mm, no solo de los estadounidenses, sino, en este caso de Hollywood, sino qué vamos a esperar de los traductores, no de los actores de doblaje, que no tienen la culpa de ellos, pero sí de los traductores. Pues bien, en este caso, como ya había comentado, un momentito, voy a encenderle luz que no se ve nada. Me encantan estas grabaciones así caseras para que luego se vea de que no todo, no es como en algunos vídeos de algunos youtubers o incluso de algunos que creen que son las grandes influencias del siglo XXI, en el cual tienen un guión perfecto y van bla, 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 y se los van aprendiendo muy de memoria. Eso es falta de espontaneidad, la verdad, y a mí eso pues como que no me va mucho. Pues bien, ya habéis visto de que, claro, está muy bien eso de conectar esos mitos con el desarrollo, en este caso, de esta película. Y la verdad es que es fantástico poder mm, haber visto esta conexión de la cual no se ha hablado en algunos vídeos, lo cual es el único, o digamos uno de los pocos puntos a favor que tiene esta película. Pues bien, esto también ha sido una gran oportunidad para que vosotros podáis ya tener interés voy a leer libros de mitología, voy a leerme Hesíodo, o en este caso, estás por Madrid, pues vete al Prado y ve entre todos los cuadros, ve directamente a ver las pinturas negras de Goya y ya veréis lo impactante que es esta obra pictórica. Pues bien, en este caso, aquí ya finaliza mi vídeo. Ya en otra, como ya expliqué en otra, bueno, esto es un postdata. En este caso, ya haré otros vídeos en relación con Oppenheimer y el sistema educativo, en este caso el sistema educativo español, y también de la Barbie. Pero, claro, en su momento, como iba a ser otro vídeo hablando de estas tres películas, o incluso con un cambio de vestuario, pero como ya comenté, por falta de tiempo no pude hacerlo, pero me ha venido estupendamente. Han intervenido los dioses, esto lo tengo muy claro.
¿Por qué? Porque me ha venido muy bien también para poder crear otros vídeos. En este caso, como ya he comentado, Oppenheimer y el sistema educativo, en este caso el sistema educativo español, porque sí que es cierto de que un acontecimiento tan importante que nunca me lo hablaron los profesores, ni siquiera este personaje, y ya veremos de que no es el único personaje que omiten algunos profesores, no todos, porque no podemos meter a todos los docentes en el mismo saco, por supuesto. Y en el caso de Barbie me ha venido estupendamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Barbie, la película más taquillera de 2023, una película que la mayoría fueron engañados por por cómo se iba a desarrollar la película, lo cual eso también es un punto a favor en el marketing que se ha hecho de la Barbie, tal y cual. Yo cuando vi el tráiler yo ya sabía de cómo iba el tema y me parece perfecto de que mm, Ken tenga al final más protagonismo que Barbie, que diría que es de lo mejor que de la película. Y viene estupendamente porque la directora y guionista de Barbie es Greta Gerwig. Me iba a decir otro apellido, pero no, menos mal que no me he equivocado. Greta Gerwig, la cual ya había dirigido y había escrito el guión, creo que junto con su marido, que también es guionista, la película Lady Bird, que esa sí que es una buena película. Ya después dirigió otra, que es la última versión de Mujercita, pero si tengo que elegir en una buena película, pero si tengo que elegir entre esas versiones del 94, prefiero la del 94, por supuesto. En este caso después fue Barbie, pero es que ella también es la guionista de una película de la que ni siquiera tenemos tráiler, pero menos mal que tenemos una versión no woke que es sumamente más atractiva que la versión de Disney, que es Blancanieves y los siete enanitos, aunque este no va a ser el título, a lo mejor va a ser Blancanieves, pero nosotros los cinéfilos vamos a ponerle otro título. En este caso, yo a la película Blancanieves de Disney le he puesto Camarada Nieves y las siete purgas. Pero bueno, y se puede hablar muy bien de este tema. ¿Por qué? Porque, claro, ya vemos de que no se lanza el tráiler, las primeras visualizaciones en privado han sido bastante mediocres, como ha ocurrido, por ejemplo, con The Marvels o Aquaman 2, pero es que, como ya he dicho, es que la guionista es Greta Gerwig y ya ella ha dado varias pistas de cómo va a ser la película. Por supuesto, no es cuando se dirige un live action, se intenta que sea lo más fiel a la película original, en este caso de dibujos animados. Pero esto es la teoría, la práctica, por supuesto, no es así, y por supuesto, los live action ahora mismo están en decadencia, por supuesto. Y esta no va a ser menos. Y ella ya ha dicho en su momento de que el guión, vamos, el guión va a ser muy parecido, el de Blancanieves muy parecido al de Barbie, y va a haber un monólogo que ya indagaremos un poco en el monólogo que hizo la protagonista de Ugly Betty eh, en la película Barbie, y que Blancanieves va a tener un monólogo muy parecido. Entonces, claro, yo comento de que el monólogo tiene parte de razón, pero no del todo, por supuesto. Y claro, teniendo en cuenta este ocultamiento y teniendo en cuenta eh, cómo se está vendiendo la película, que nada más que tenemos dos imágenes, la cual la segunda dijeron que era falsa y digo, no, esta imagen es auténtica y al final es auténtica, pues la verdad huele a fracaso estrepitoso y huele a récord de dislike en YouTube, comentarios negativos, pero por supuesto huele a que vaya a ser el mayor fracaso de Disney, porque se supone que la película se va a estrenar en marzo de 2024 y a día de hoy no tenemos teaser trailer, ni tampoco imágenes en exclusiva. Tenemos póster del montajes eh, que han hecho aficionados, lo cual está muy bien, pero aquí lo importante es decirle a Disney, queremos trailer, queremos una...
queremos un teaser, queremos algo, lo que sea. Pero como ya sabemos, como en anteriores versiones de las nuevas de Disney, al final, ¿quién va a triunfar? No va a triunfar Blancanieves, ni mucho menos, sino que va a triunfar la madrastra. Porque aquí en el casting está muy bien. Para elegir la madrastra, el casting es estupendo, porque recordemos que la anterior madrastra fue Charlize Theron, en este caso es Gal Gadot, y cuando han elegido a Blancanieves, eligen a la anterior a Kristen Stewart, por favor, y ahora eligen a Raquel Zegler, que ya hablaremos de esta señora que la verdad no sabemos por qué sigue contratada. Ya ha perdido un papel para una película, de Paddington 3 en Perú, normal, por supuesto, porque yo creo que esta actriz y cantante es gafe, así de claro, porque ninguna de sus películas han sido un éxito en taquilla, pero tampoco han sido rentables. Y además, precisamente, tiene, a ver si puedo compartir pantalla y poneros, si se puede, sí, ya para acabar. Uy, creo que lo he escrito mal, sí. Eh, a ver, yo creo que lo he escrito mal, sí, sí. Lo pronuncio bien y lo he escrito mal, es que, vamos, claro, tú ves a esta señorita, que se autopercibe como latina, pero de latina tiene solamente el 50%, porque 50% colombiana y 50% polaca, que eso sí se dice poco. Y claro, tú la ves aquí, que es una mujer que es una actriz, bueno, en este caso una actriz que sí, indudablemente tiene una belleza física, pero no tiene belleza, digamos que no tiene belleza interior la señorita Raquel Zegler, pero por alguna extraña razón, a día de hoy tiene algunos proyectos en desarrollo y la verdad es que no, yo creo que debería de madurar y replantearse otra profesión, porque no es que sea mala actriz, pero crea un ambiente tóxico, tanto en el set de rodaje como en las redes sociales, que la verdad no es muy apropiado, no solamente para desarrollar una película, sino también para promocionar una película. Aunque ya hemos visto que las primeras promociones que hizo en su momento Raquel Zegler no fueron muy bien recibidas y con razón. Porque claro, ya terminando, tú si tienes un contrato en este caso con Disney, no puedes hablar mal de la empresa, ni tampoco, en este caso de la empresa, claro, pero tampoco mal de la película la que tú eres protagonista y que es no deja de ser una versión, porque hay que tener en cuenta de que ella participa en secuelas, participa en el remake, en live action, pero todavía no participa en una película original. Aunque bueno, si a alguien le interesa verla, va a participar en la precuela de los Juegos del Hambre, que también, lo siento, va a ser un rotundo fracaso. Como veis, soy una persona muy pesimista en el cine, pero bueno, es que el cine al igual que la literatura, al igual que el arte y al igual que la ciencia, no deja de ser un negocio. Y eso que diga que está muy bien decir por amor al arte, sí, está muy bien, pero el cine es un negocio y si tu película no es rentable, ¿cómo voy a hacer producir más películas y cómo voy a pagar al personal? Porque con vibraciones positivas no se paga en la educación de nuestros hijos, ni tampoco la hipoteca, el alquiler y las facturas. Pues bien, aquí termina mi vídeo y espero que vayáis a disfrutar del vídeo y que haya sido pues productivo y ya adelanto de que bueno, los censores de YouTube conmigo van a pasar muchísima hambre. Pues
no olvidéis darle al like, compartirlo, por supuesto, comentar y darle a la campanita para suscribiros y darle a la campanita que pone todos para que aparezcan la notificación de mis vídeos y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Y también por último, que no se me olvide el mito de Saturno y también relacionado también con relacionado en este caso con su padre, con la simbología de la hoz, me sirvieron de inspiración para un cuento de terror que podéis encontrar en la página web de Alas de Cuervo, que se titula Pater Rojo, que por cierto hubo gente que lo entendió perfectamente, pero hubo otros que creen que Lenin es un santo laico. Les gustó mucho el cuento, pero yo creo que no lo entendieron muy bien. Pero cuando comentas o hablas con ellos de temas que existen relacionados directamente sobre las ideas que defienden, pues claro, ahí ya se ponen un poco a la defensiva. Necesitamos más, necesitamos a los dioses urgentemente. Y también por último, a ver si ya, que se me van viniendo las ideas a la cabeza. Eh, Hace 2 semanas o 3 semanas, también hablé un poquito de mitología en una comunicación que presenté en la Universidad de Sevilla. En este caso, hablé sobre la diosa Atenea, Minerva, aunque en este caso el orden era al revés, Minerva, Atenea, en relación con la ingeniería militar y con los conflictos bélicos. Y también en ese momento pues quise añadir una tercera diosa que representa a la guerra. Y yo puse una imagen en su momento de cómo son las tres representaciones fundamentales de la guerra y qué es lo que simboliza cada uno. En este caso, Minerva representa la inteligencia, Atenea representa lo que es el desarrollo del conflicto bélico, y hay una tercera diosa que es hermana y esposa de Marte según la mitología, la versión romana, perdón, que es Belona, que también podéis ver una representación de Rubens, sí, una representación de Rubens de la diosa Belona, que es también que en la versión griega creo que se llama Enio o Enio, que es la representación que, ahora hablando de conflictos bélicos, que todavía, a día de hoy todavía no se habla o no se habla como se debería, porque Belona representa la parte cruel y cruda de las guerras, de la que nadie o quiere hablar abiertamente o quieren suavizar, lo cual eso no hay que hacerlo, hay que enseñar la guerra tal y como es en la práctica, no solamente en la teoría. Pero si queréis saber un poco más, en este caso recomendando libros, tanto libros como películas, que sí representan la crueldad de la guerra, es Sin novedad en el frente, en la cual el libro es fantástico, que fue en su momento un bestseller, pero también fue muy criticado, incluso no sé si llegó a estar prohibido durante un tiempo, en este caso en Alemania, pero también tenemos su versión cinematográfica, un poquito suave, pero sí que se asemeja en muchos aspectos al libro que se encuentra en Netflix. Si indagas un poquito en cuando hay películas y series en streaming, si indagas un poquito te encuentras pequeñas joyas, aunque la gran mayoría, pues la verdad es que no vale la pena nuestro tiempo. Pues bien, aquí finaliza mi libro, perdón, mi vídeo, y ya pues seguirme en mis redes sociales, como ya comenté, Facebook, Twitter, perdón, 20, por favor, 20, si eso ya eso es del Paleolítico Medio. Facebook, 20 otra vez, Twitter, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Y también en LinkedIn y en la Academia Edu, que ahí está la versión un poco más seria de mi persona. Vamos. Pues ya más adelante pues ya tendré listo mi vídeo, en mi siguiente vídeo.
y espero que disfrutéis del resto de la tarde-noche, que menos mal han bajado las temperaturas y está lloviendo. ¿Lo veis? Los dioses nos escuchan. Un placer y hasta la próxima.